Shalom, bienvenidos a todos a una nueva transmisión de Filosofía Judía. Acá tenemos a un invitado pienso que es una liga distinta, es el Rav Shmuel Kornblith. Tiene una biografía extremadamente interesante. De hecho, hace poco salió un artículo en el Jerusalem Post, que es uno de los diarios más prestigiosos a nivel internacional, y pues hicieron todo un artículo sobre el Rav Kornblith. Les voy a dejar aquí el link para que disfruten ustedes mismos. Pero bueno, bienvenido, Raf. ¿Podrías Muchas contarnos un gracias. poco de tu trayecto para poderle dar a las personas una probada de cuál es tu fondo y como de dónde vienes? Perfecto. Bueno, ¿de dónde empieza? El proyecto viene, la idea hace mucho tiempo, ya hace muchos años a través de la organización Masuá, que empezamos a hacer, preparar materiales de judaísmo y de Israel en español. Y haciendo ese proyecto, bueno, fuimos juntando distintos tipos de materiales de las distintas, digamos, de las distintas cosas que se estudian y se aprenden en el judaísmo. Y en cierto momento vimos que tal vez lo más importante que el judaísmo le dio al mundo no está en español, en internet, por lo menos la versión de acuerdo, no está la versión de la Biblia judía, la Biblia hebrea se puede decir, del Tanaj, como decimos en hebreo, ¿no es cierto? En el hebreo decimos Tanaj, que es el término que algunos lo dicen como Biblia hebrea, o sea, el Tanaj no está, ninguna versión tradicional o judía, no está en internet. Bueno, entonces eso me molestó mucho, como una persona que hace materiales de judaísmo para internet en español, entonces dije, no puede ser algo así. Eso por un lado. Por otro lado, en la universidad yo estudié Tanaj, hice una maestría en Tanaj, entonces, bueno, por ahí empezaron las ideas de que había que hacer algo. Raf, mencionaste algo que tú tenías un trayecto enseñando Torah, ¿correcto? Sí, Pero sí, sí. He tenido mi, Torah desde antes de que antes de que, digamos, se enseñe con la computadora y eso ya había empezado. eh, una generación que no me tocó a mí, yo nací a paralelo a las computadoras. Em, Claro. pero aquí viene una pregunta mía, Raf. Bueno, para poner al público en contexto, el Raf nos comentó de este proyecto de traer el Tanaj, o sea, lo que llaman en español Biblia hebrea, al español. Y ya te quisiera también hacer una pregunta de esto más adelante. No sé si me escucho bien, pero espero que sí. Pero mi pregunta es, Raf, porque tú mencionaste que tú enseñabas judaísmo. Y judaísmo, cuando yo pienso judaísmo, yo pienso en judíos. Por lo tanto, yo pienso que el público inicialmente eran judíos. ¿Por qué, Raf, cuál es la necesidad de hacer un Tanaj accesible para también los no judíos? ¿O algo influye en que un no judío tenga acceso a esto? ¿O importa, no importa? Bueno, nosotros muchas veces se acostumbra a decir y a poner énfasis de que el libro más vendido del mundo, ¿no es cierto?, es la Biblia. Mm. Y el origen de la Biblia era de las escrituras sagradas para el pueblo de Israel. ¿Está bien? Eso es lo primero. Ahora, que otros pueblos también la Biblia les sea importante para ellos y aparte hay otros libros agregados, ¿sí? Los cristianos tienen otros libros agregados al Tanaj. Los evangélicos, los protestantes no, pero al Tanaj tienen Tanaj que consideran antiguo, lo que es el Antiguo Testamento, en las distintas partes del cristianismo, algunos tienen exactamente lo que tenemos los judíos y otros tienen otros libros más agregados. Aparte de eso, tienen los evangelios, la Biblia, digamos, tanto para los protestantes como para los católicos apostólicos romanos. Para el pueblo de Israel, los primeros libros, los que nosotros conocemos hoy en día como los 39 libros, ¿no es cierto?, del Tanaj, para nosotros tienen una importancia suprema antes de que también otros pueblos vengan y los tomen. Ahora, primero es importante que los conozcamos para nosotros mismos y que nosotros sepamos lo que se dice y que estén accesibles, porque sí había en imprensa, un segundito, aquí, en la imprenta sí podíamos encontrar ya Tanajim, ¿no es cierto? Biblias hebreas que se podían comprar. ¿Cuál era lo que no había? No había Biblia hebrea que esté en formato digital
que sea accesible para la gente. ¿Y cuál es el problema con usar otras versiones? Bueno, por un lado, si para nosotros la Biblia son ciertos libros y para otros pueblos la Biblia son estos libros más otros, no estamos hablando de lo mismo. Por eso hay veces que se pone mucho énfasis en decir la Biblia hebrea, porque libros como los evangelios no son parte de la Biblia hebrea, y sí son parte de una Biblia general, o las grandes traducciones conocidas como Reina Valera, está bien, que son famosos a nivel mundial. Entonces, eso por un lado. Entonces, cuando yo estoy hablando de la Biblia, para nosotros, para el pueblo de Israel, la Biblia es cierta cosa y es mostrar eso y no mostrar otros libros agregados. Eso por un lado. Por otro lado, toda traducción es una interpretación. Ahora, si una persona que no es judía y vive en Israel y sabe hebreo y quiere estudiar los libros, el Génesis, no lo va a ir a leer traducido, lo va a ir a leer en hebreo. Y no hay discusión de cuál es el texto del Génesis, o si quieren leer Isaías, Ishayahu, ¿sí? Que grandes profecías mesiánicas encontramos en el libro de Isaías. Una persona que sabe hebreo, por más que no sea judía, si sabe hebreo, lo va a ir a leer en el original. Hasta ahí todos están de acuerdo. El problema empieza a hacerse cuando estamos hablando de versiones traducidas. Toda traducción es una interpretación. Y Raf, hay cosas que incluso los sabios del judaísmo, los sabios judíos, también discuten entre ellos cómo interpretar. Si cierta palabra es para un lado o es para otro, ¿a qué se refiere? Pero cuando uno hace una traducción, uno tiene que tomar una posición. ¿Y qué pasa si la posición que se toma no está apoyada por ningún sabio judío o nunca el judaísmo lo interpretó de esa manera? entiendo lo que mencionas, Raf. A propósito, solo para el público, un dato curioso. Cuando yo era joven, tenía como 15 años, yo fui finalista en un concurso que se llama Hidona Tanaj, que es el concurso de Tanaj internacional. Entonces, sin duda, lo que el Raf menciona es que el tema del Tanaj es algo que los judíos llevamos en nuestro ADN, se podría decir. Y lo que dice acá Raf es algo muy, muy interesante. Raf, te pregunto yo. Sí, yo estoy de acuerdo que Reina Valera, por ejemplo, que lo mencionaste, es una traducción de la traducción, porque Septuaginta, luego Vulgata, luego la Biblia de la OSA, ni recuerdo el nombre, Reina Valera, y así se crea una, digamos, mutación de la mutación. Eh, Mi pregunta es, Raf, y hay algo que también tocaste, que es que el traductor necesariamente pone su, digamos, influencia teológica, porque son inseparables. El traductor siempre va a poner un poco de su subjetividad. Mi pregunta es, Raf, eh, al fin de cuentas, si una persona quiere saber el texto, ¿qué importa, no? En teoría, ¿qué importa? Si lo que quiere saber es lo que dice, por ejemplo, la historia de Moisés abriendo el mar. Abrió el mar, estaba una pared a un lado y a la otra, pero ¿qué tiene incidencia que sea usando unas palabras y no otras palabras? No, pero hay veces que cuando tenemos dudas de algo, entonces como uno traduce influencia para que la historia se entienda de una manera o se entienda de la otra. Voy a dar el ejemplo más famoso que hay del problema que hay con las traducciones en las Biblias cristianas, que incluso lo chequeé. Hay un sitio que se llama Biblia Paralela, es un sitio cristiano que puedes ver distintas interpretaciones de la Biblia al español, ¿no? Cristiana, interpretación cristiana, y me fui a checar ahí en Isaías, en Ishayahu, la famosa frase que en hebreo dice Be'alma yoledet ben. Entonces, que sería que nosotros lo traducimos, la joven, ¿sí? Va a parir a un hijo, va a tener un hijo, y todas las traducciones cristianas no dicen la joven, sino dicen la virgen. Entonces, por ejemplo, eso es una interpretación que viene a servir a una ideología o a una creencia. Pero eso es por un lado. Por otro lado, hay distintas cosas que hay palabras, por ejemplo, que están una sola vez en el Tanaj, en la Biblia.
Y cuando la tienes que traducir, no puedes basarte en otra palabra parecida con la misma interpretación. Raf, mencionaste algo que me gustaría preguntar. Justamente estaba leyendo esta mañana que los beduinos en Israel tienen 16 palabras para la palabra camello. Lo que nosotros decimos camello, para ellos hay muchas, eh, cuando ellos ven un camello tienen muchas categorías. Acabas de mencionar que hay palabras que, digamos, en el Tanaj solo vemos una vez. Si podrías dar un ejemplo para el curioso de las personas. Y cómo en verdad cómo hacen los traductores entonces para tratar de buscarle categorías en palabras que no existen en otros idiomas. Claro, no, yo no dije que no existen en otros idiomas, sino que cuando venimos a traducir algo, que entendemos que algo significa cierta cosa, y podemos comparar con otro lugar de la misma Biblia. Por ejemplo, la tradición judía es que para rezar se necesitan 10 personas, ¿está bien? Está bien, porque hay un versículo en Salmos que dice que Dios está en un grupo dice Elohim nimtza be'adat el, ¿sí? Como que Dios está en un grupo en un grupo. La palabra que se usa para grupo es la palabra edá, ¿está bien? La misma palabra, por ejemplo, se usa con los espías que hablan mal de la tierra de Canaán, sobre la tierra prometida. Los espías, nosotros sabemos, los espías que fueron a ver la tierra eran 12, los que hablaron mal eran 10. Entonces ahí cuando se refiere a esos espías, por ejemplo, se habla de que son una edad, que son un grupo. Y en otro lado dice que Dios está en un grupo. Entonces, bueno, de acá sé que son 10, de acá puedo saber que son 10. Eso es una interpretación. ¿Está bien? O por ejemplo, hay los espías, el verbo hebreo, y ahí vamos a entender de por qué la interpretación es crítica. Los espías fueron a ver la tierra, ¿no es cierto? ¿Y cómo se dice en hebreo ver la tierra? La tur et haaretz. La tur et haaretz. En la misma porción que es la porción de la Torah que se llama Shlach Lecha, enviarás, ¿sí? Cuando Moshe iba a enviar a los espías. La misma sección ahí del Tanaj termina con lo que es una parte del rezo que se llama el Shema Israel. Escucha de Israel, que tiene 3 párrafos, y uno de los párrafos ahí nos dice y nos enseña, cuando se nos habla también en la misma parte que también dice, Velota turu ajare levabchem, beajare levabchem, ebenechem. Entonces ahí dice, y no van a taturú, ¿sí? La palabra taturú es la misma palabra que latur, que es como ir en pos de los ojos, o sea, los espías fueron a ver la tierra con sus ojos y se dejaron llevar por sus ojos. Y después cuando se nos habla del Shema, de este rezo tan importante, se nos dice que no nos dejemos llevar por los ojos. Entonces, por ejemplo, ahí la misma palabra se usa para un lado y para el otro. Si no entiendo eso, si, en hebreo, si cuando lo traduzco no entiendo ese sentido, o cuando la tradujeron, no sé, al griego, aquí tradujeron las dos palabras de una manera distinta, ya perdí toda la relación que tiene que ver una cosa con la otra. Hay muchas cosas que toda persona sabe que toda traducción es una interpretación, y para saber interpretar hay que tener también a veces una tradición a veces. Entonces hay una tradición también en base a ciertas cosas, entonces por eso también es importante que incluso personas no judías que quieren conocer cuál es la tradición judía de cómo se ve la Biblia, o cómo se la lee, o cómo se la interprete, por lo menos que puedan tener también en español cuál es la tradición judía. Por ejemplo, una vez encontré una traducción de un grupo de caraítas, ¿está bien? De un grupo de caraítas. Y, por ejemplo, ponían el nombre de Dios de una manera que no es la tradición judía decir el nombre de Dios de esa manera. Entonces uno no puede decir que uno está con una Biblia hebrea, por más que eran los mismos libros, o parte de los mismos libros, pero uno no puede decir tenemos la misma cuando el nombre de Dios, que es algo tan esencial, no es de acuerdo a la tradición judía. Y eso también pasa con traducciones
no caraítas, porque los caraítas, bueno, son una escisión muy tardía del judaísmo. Incluso de acuerdo a algunas ideas son como tipo judíos, no están totalmente de acuerdo, pero hay otras traducciones que el nombre de Dios es un nombre que nosotros ni lo decimos porque pensamos que es una interpretación errónea. Entonces, bueno. No había pensado en el tema de que incluso hay fuentes caraditas que pueden llegar a divergir. Raf, mencionaste algo que quisiera relacionarlo justamente, casualmente. Ayer le pregunté a un profesor de la Universidad Ben Gurion, que él es experto en tema de turismo, Tayahut en hebreo, y le pregunté si hay turismo en el Tanaj, en la Biblia hebrea. Me dijo, claro, y me dijo, ese paso que tú dijiste, le aterretar, velotatu, esa es la raíz de la palabra turismo, y me empezó a desarrollar el tema. Entonces veo que hay incluso un académico podría llevarme esta misma palabra y un académico que habla hebreo y es israelí me lleva esta palabra hacia otro campo que es distinto al campo, digamos, espiritual, o llamémoslo así, o el campo del mensaje. Entonces mi pregunta, Rab, ¿cómo es posible o cómo hicieron en el proyecto en el que traducir el Tanaj de fuentes judías? ¿Cómo en verdad, y tú lo mencionaste al principio, solo yo no entiendo cómo se ponen de acuerdo? Porque, ¿sabes? El dicho dice, dos judíos, tres opiniones. ¿Cómo pueden reunir a tantas personas y decir, listo, sellamos que esta es la traducción? Bueno, lo que traté de hacer es ir a gente de muchos conocimientos que ya tradujeron, simplemente que sus versiones no habían estado, nadie las había subido a internet, y eso es lo que yo hice. O sea, yo no me puse a traducir, es un trabajo demasiado, hay que saber muy bien español, muy bien hebreo, hablo los dos idiomas, pero estoy muy lejos a poder llegar a un nivel de como para poder traducir, y aparte que es dedicar una vida entera prácticamente para poder traducir, porque para poder traducir hay que ver las distintas interpretaciones y cómo se lo ve y todo eso. Entonces lo que hice fue agarrar traducciones de que me dieron los derechos de autor o que conozco personalmente a quien tradujo o que tuve referencias directas de alguien que conoció a los traductores. Eso hoy en día tengo en el proyecto, tengo depende de qué libros, pero hay tres traducciones distintas, digamos. Una traducción que es de la Torá, que es del rabino Mordejai Ederi, Zichron Braja, otras traducciones que está haciendo el rabino Sakal, que le traduce y pone comentarios también en algunos libros, y otros que salió en el Tanaj, editado por la editorial Sigal de Argentina. Entonces, en base a esas tres cosas, armé el texto que tengo en el proyecto. Rab, siendo que a mi perspectiva, y obviamente tu perspectiva, pues nosotros somos ortodoxos, la Torah, el Tanaj, es una profundidad intelectual que cada letra embarca demasiado conocimiento. Mi pregunta es, si una persona que lee el Tanaj traducido, obviamente pierde contenido de esto, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Raf? ¿Una persona debería ser autodidacta en el momento de leer Tanaj o es recomendable que tenga una guía rabínica o no importa o sí importa? Yo en cierto momento llegué a la misma conclusión que tú, tal vez, o que tu pregunta, que no es suficiente que esté solo la traducción del texto. Entonces lo que hicimos es buscar textos que tienen también comentarios o que hay artículos que me pueden llegar y ayudar. Quisiera mostrar, con tu permiso, Jacob, quisiera mostrar un poco el proyecto y así van a poder entenderlo. Un segundito. Acá. Acá el proyecto está en tanaj.org, ¿sí? Y cuando quiero ir ya directamente a los materiales, voy a ir acá, donde dice la primera parte de Tanaj a tu alcance está lista. Entonces voy acá a ir al sitio del Tanaj. Entonces cuando acá entro, por ejemplo, acá tengo Génesis, el capítulo 1.
Entonces, por un lado, lo que dije que pusimos comentarios cuando estaban al alcance de nuestras manos. Entonces acá, por ejemplo, cuando voy en el comienzo creó Elohim los cielos y la tierra, puedo tocar acá y veo el comentario de este versículo. Entonces me puede ayudar a entender y me trae comentaristas clásicos. Por ejemplo, acá me trae a Ibn Ezra, ¿está bien? O me trae a Rabenu Obadia Seforno, o me trae la guía de los perplejos de Maimónides, o me trae a Abarbanel. Entonces veo que acá el autor, el Rabederi, me trae inmediatamente, por ejemplo, que serían los comentaristas judíos por excelencia, qué es lo que tienen para opinar, y a veces opinan distintos. ¿Sí? Entonces, quien traduce tiene que inclinarse a veces por una idea y no por otra, de acuerdo a qué comentarista va, de acuerdo al contexto y qué es lo que va. Entonces, eso es lo primero que ofrecemos. Y hay veces que, bueno, que tenemos que ver que hay distintas ideas y hay veces que nos traen una sola. Por ejemplo, acá se nos trae lo que dice Rashi, ¿no es cierto? El comentarista por excelencia de la Torá, del Pentateuco. Y entonces, bueno, a veces tengo una idea, a veces tengo muchas ideas, y eso es tal vez la riqueza. Nuestros sabios nos dijeron que la Torá tiene 70 caras, Shivim Panim la Torá. Entonces, también hay que ponerse de acuerdo cuando se habla en términos de la ley judía, lo que dice, pero de cómo interpretar la Torá, a veces hay distintas ideas incluso dentro de los sabios. Además de eso, otra cosa más que hay, que podemos ver acá, hay artículos y hay resumen. Por ejemplo, uno puede ver un resumen, una síntesis del capítulo. Entonces puede ver los temas más importantes. Entonces esto me puede llegar a ayudar a ver el contexto por arriba. Por ejemplo, el versículo 1 al 5 me habla de las luminarias de luz y oscuridad. Después la separación de las aguas. Después, bueno, entonces voy siguiendo acá y hasta el final del capítulo 1 que me habla sobre la creación de los animales y el hombre. Entonces esto también me da un poco de contexto que me puede llegar a ayudar a entender. O los artículos acá que me hablan de algún tema específico que me habla este capítulo. Por ejemplo, acá Sharon Rimón se pregunta si el hombre es bueno o malo. ¿Está bien? Entonces puedo tratar de entrar acá y tratar de ver qué es lo que dice acá. Y bueno, y también hay cosas que uno puede escuchar audios, como acá podemos ver los auriculares acá del rabino Barilka. Y estas distintas cosas me pueden llegar a ayudar a entender y comprender. Y tengo lo mismo sobre absolutamente todos los capítulos hasta el último capítulo de la Torá, del Deuteronomio. Puedo encontrar este mismo sistema. Segundo, esto está un poco grande, lo vamos a ver así, se va a ver mejor. Entonces acá podemos ver hasta el último capítulo de la Torá. En cada capítulo y capítulo puedo ver qué es lo que el proyecto me ofrece de cómo interpretar y cómo se vieron las cosas. No hemos terminado el trabajo, ¿está bien? Que quede claro. El texto sí lo hemos puesto de todo el Tanaj, pero si yo, por ejemplo, voy a ir al libro, no sé, voy al libro de Reyes, y quiero abrir un capítulo, entonces voy a ver que no tengo, ven acá, Jacob, acá está todo vacío, lo único que tengo es acá el texto. O sea, estas son cosas que todavía aún queremos desarrollar. Y bueno, y desarrollar es por un lado tiempo, es también conseguir materiales y es también conseguir la subvención de gente que done para poder hacer un proyecto tan grande que lleva tanto tiempo y tantos esfuerzos, pero por lo menos está el texto. Eso por un lado. Otra sorpresa que tiene el proyecto que ayuda a interpretar es con los mapas. Que esto sí, esto a veces el texto de la Biblia me puede llegar a ayudar a entender de lo que estoy hablando. ¿No es cierto? Acá tengo el mapa de la región. Y si digamos quiero ver cómo fueron los últimos lugares que vio el pueblo de Israel o por dónde caminó Abraham, ¿no es cierto? Entonces, si yo aquí pongo, quiero ver por dónde caminó Abraham, puedo poner el Génesis, voy al capítulo
acá a partir del capítulo 11, que ahí es donde aparece por primera vez Abraham en el Génesis, y vamos a poner hasta el capítulo, podemos poner hasta el 24 o 25, acá, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, por un lado, puedo poner acá el texto del capítulo que marqué. ¿Está bien? Entonces, si estoy hablando de Abraham, acá ya lo tengo, ¿no es cierto? Vivió Terach 70 años y engendró a Abraham. O sea, el sistema sabía que le puse a Abraham. Por otro lado, tengo acá esto, que me viene a hablar de todo tipo de capas. Entonces puedo ver cómo fue el camino de Terach, el padre de Abraham, a Harán. Y puedo ver el camino de Abraham a la tierra de Canaán. Está bien, esto lo vamos a cerrar así no nos molesta. Entonces, de repente, una persona que lee Tanaj y se le habla que fue de Ur-Kasdim, que fue hasta Harán, y que fue después que llegó a la tierra de Canaán, entiende de qué se le está hablando, ¿no es cierto? Que antes, tal vez sin esto, era mucho más difícil imaginárselo. Una gran pregunta, el que sabe un poco de geografía, puede ser: ¿por qué si quería ir de Ur-Kasdim hasta Canaán? ¿Por qué se va en vez de no? ¿Por qué no va derecho y por qué va así? Entonces, si pongo el satélite de hoy en día, puedo ver que esto es un desierto hasta hoy en día, que es prácticamente imposible cruzarlo sin agua. Entonces entiendo por esto que me va a llevar que tenían que ir ese camino así. Y bueno, y así con esto podemos estudiar sin fin de cosas el camino que hizo el pueblo de Israel, o cómo lo llevaron al exilio, o a dónde lo llevaron al exilio, o cuando hubo guerras también, que hay muchas cosas que se pueden hacer a través de, digamos, de estos mapas. Otra cosa más para poder entender, que es una de las ventajas que tenemos, nosotros vivimos aquí, entonces también podemos ir al lugar y filmar una película. Hablo de Hebrón, la ciudad de los patriarcas, entonces puedo ir ahí y filmar y poner un video sobre el lugar, ¿está bien? O cuando quiero leer un poco sobre acá, sobre el lugar y lo que pasó en el Tanaj, también acá puedo ver todas las citas bíblicas sobre ese mismo lugar, que también lo tengo acá. Y bueno, son cosas interesantes. O por ejemplo, lo que les decía en los videos, ven acá me habla de Monte Moriah, donde es la ciudad de Jerusalén hoy en día, y que lo puedo ver acá. Otra cosa más que hicimos para que la gente lo entienda más fácil, acá yo puedo poner, me dice Monte Moriah, ¿no es cierto? Que es ahí donde llegó Abraham, en el Monte Moriah, y ahí podemos ver hoy en día la ciudad vieja de Jerusalén, vemos acá el Domo de la Roca, vemos acá el Cótel, el Muro de los Lamentos, es este, ¿está bien? Pero yo puedo hacer también algo para entender mejor el lugar, puedo poner acá, puedo poner los versículos que me hablan del lugar, ¿está bien? Que acá me habla del tema, y también puedo ir a ver el lugar. Si agarro el muñeco así, voy acá y puedo tratar de ver acá, y puedo ir y ver el lugar que me habla que el monte de Moriah está acá arriba, ¿no es cierto? Pero puedo leer acá y puedo ver acá, y también es una cuestión de interpretación dónde es el lugar y cómo sabemos que ahí es el lugar. Porque entonces, bueno, eso es parte también de lo que se llama la interpretación, de saber interpretar y saber ver las fuentes y lo que dicen también distintas tradiciones. Entonces, bueno, también es parte de lo que tratamos de hacer en el proyecto. Raf, estoy en shock total. Yo sabía que existía la traducción, pero de ese nivel estoy demasiado impresionado. De verdad que las personas de esta generación tienen un regalo, no tenía ninguna otra generación en la antigüedad, accesibilidad a fuentes judías hechas por judíos en el idioma de las personas. Me parece que no aprovechar esto sería una locura total. De verdad que me alegra por todo Bueno, aquel que... esa es la idea. Para eso lo hicimos, para que la gente pueda aprovechar y puedan entender cosas que en otras generaciones no se podían encontrar. Incluso algo más interesante, dijiste algo, mira, algo que también tú puedes hacer. Te vuelvo a compartir la pantalla. Por ejemplo, yo estoy haciendo esta conversación contigo con mi computadora portátil, ¿está bien? Entonces, mira lo que voy a hacer.
Entonces, puedo ir moviendo mi computadora portátil o mi teléfono móvil y estoy hablando del lugar y estoy hablando del monte del templo, puedo ir, lo puedo ver y puedo hacerle a mis alumnos también un paseo virtual y puedo en 360 grados ver todo. ¿Ven? Espero que no le estoy hacer doler la cabeza a los que están mirando en la casa, pero bueno, entonces esto estoy... que puedo recorrer ahí el lugar y todo este tiempo que estuvimos haciendo esto también podemos recordar y volvemos a recordar que podemos hacer esto siempre viendo acá los versículos de lo que estamos hablando, ¿sí? Que habíamos dicho que acá puedo mostrar, ¿no es cierto?, los versículos. También hay otra manera que se puede hacer, que es de marcar lugares por épocas, por ejemplo. Si yo voy al mapa, que es un poquito más fácil hacerlo, ¿está bien? Entonces, yo quiero ver qué es lo que pasó antes de la época de los patriarcas. Entonces acá tengo la época del comienzo, antes de que empiece Abraham a activar. ¿Sobre qué lugares me habla el Tanaj? ¿No es cierto? No sé si me voy para atrás, ¿qué puedo ver? Que se me habla de Babilonia, se me habla de Egipto, se me habla de Asiria, todo tipo de lugares. Quiero ver qué pasó en la época de acá el comienzo y quiero poner solamente la época de los patriarcas. Hay muchas cosas, puedo ver, todos estos lugares tienen que ver con los patriarcas. Si ahora quiero ver la época de Egipto a Canaán, o sea, lo que sería los libros del Éxodo hasta el Deuteronomio, entonces en la tierra de Canaán no tengo casi nada porque no vivían acá, solo cuando fueron los espías a verlas. ¿Y dónde pasan todas las cosas? Por donde fue el camino que salieron de Egipto y los lugares que fueron recorriendo. Ven que acá tengo Goshen, Ramsés, hay discusión donde es el lugar del cruce del mar, del Yam Suf, Monte Sinai, y después, bueno, Midian, Oraar, Edom, Moab. Entonces acá estoy viendo los lugares que puedo entender cuando me hablan que Moshe no entró a la tierra, entonces veo todos los lugares que fueron identificados. Esa es la grandeza de hoy en día, que con la arqueología y la tradición encontraron un montón de lugares y bueno, y puedo ir hasta acá, el Monte Nebo, la región donde está Moshe, que no sabemos exactamente el lugar de su entierro, pero este es el Monte Nebo, entonces que es donde él podía ver la tierra. Y puedo ir con el Google, como vimos antes, y ver la tierra como se ve desde esta montaña. Entonces cuando decimos, hay una expresión en hebreo que es ver la tierra enfrente y no entrar a ella, ¿no? Entonces eso lo puedo hacer hoy en día también. Si me acerco acá más, estoy acá más, ¿no es cierto?, en el Monte Nebo. Acá si le pongo el mapa moderno, me dice también nombre de lugares que hay ahí. ¿Ven? Entonces acá tengo como un lugar bíblico, Monte Nebo, Moses Spring, ¿está bien? Entonces tenemos acá varias cosas. Puedo también tratar de ver, y veo acá incluso las líneas de la altura de la montaña. Puedo agarrar el muñequito y tratar de ver, bueno, si me voy acá arriba a la montaña, donde estaba también Moshe, ¿qué es lo que se veía? ¿Qué es lo que se ve ahí desde esa región? Entonces uno puede tratar de ver ahí qué es, bueno, acá estamos, qué es lo que se trata de ver. Hay que buscar el lugar, porque estos son los mapas de Google, ¿está bien? Pero es algo que también puede llegar a ser divertido, de que si encuentro el punto justo donde puedo hablar del tema de Moshe, entonces tal vez cuando hablo que veía la tierra desde lejos, entonces acá estoy entendiendo que es ver la tierra desde lejos sobre el mismo monte Nebo que estaba Moshe. Y que bueno, son algunas de las cosas que nos ayudan a entender parte de lo que hay. Entonces entendemos que entender el Tanaj no es solamente una traducción, es una traducción, es una interpretación, es geografía, es arqueología, es tradición. Por ejemplo, hay muchos lugares que conservaron, por ejemplo, acá tenemos la ciudad de Jericó, ¿sí? Jericó, Jericó,
que es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Y que se encontraron los restos arqueológicos aquí del lugar. Entonces, bueno, el lugar se llama exactamente de la misma manera que se llama en el Tanaj, es el nombre de Google del lugar, Jericó y Jericó. O sea, no cambia. Y bueno, y hay lugares que había una tradición árabe de que el nombre era muy parecido al nombre que tenía en Tanaj, y bueno, entonces son parte de las cosas que se interpretan. O, con esto el último ejemplo que te traigo aquí, la ciudad de Jericó, hay un episodio del Tanaj muy interesante, que mira lo que se puede hacer con el proyecto también. Acá, no sé, tengo el mapa, hay muchas cosas escritas, me confunden. Le saco y pongo, solamente quiero el mapa bíblico. Entonces acá me dice, vamos a hacerlo así, un segundo, acá tengo a Shittim y acá tengo a Jericó. Y que desde acá Yoshua mandó los espías que fueron a espiar este lugar. Y en cierto momento, cuando los espías estaban acá, Rahab le dice que se vayan a esconder a las montañas, ¿no es cierto? Entonces acá puedo ir y puedo ver las montañas están acá. Pero si no lo creo, entonces puedo hacer así, puedo, un segundo, a ver si me funciona ahí. No era lo que quería hacer, disculpa, que puedo ir y puedo ir con el muñequito antes que teníamos, lo puedo llevar a las montañas y puedo ver las montañas que están acá en esta misma región. O sea, si yo lo llevo acá y voy acá, que estoy hablando que Rahab me mandó a los espías a las montañas, entonces puedo ver que al lado de la ciudad de Jericó, la ciudad está acá abajo y las montañas están acá arriba pegadas a la ciudad. ¿Ven? Esta es la ciudad de Jericó hoy en día. Rahab le dijo que se vayan a esconder a los espías ahí mientras los iban a perseguir al cruce del Jordán. ¿Dónde está el cruce del Jordán? Entonces, si uno se va para acá y empiezo a ir acá para esta región, voy a poder llegar hasta donde está el cruce del Jordán, que lo tengo acá no muy lejos. Que son parte de las cosas que se pueden hacer. Hay muchas, de hecho, lo que mencionaste de Jericó, yo cuando lo leí la primera vez también me lo había preguntado. Como uno, cuando lo lee, uno se lo imagina. Pero lo interesante es que el Tanaj no es un texto que primero se escribió y después ocurrió, al revés. Los eventos ocurrieron y por el hecho de que ocurrieron, los escribieron. Entonces, eventualmente los espías del drama salen de Jericó, las montañas, y uno dice, wow, interesante, hasta dónde juega la imaginación, pero saber que es un lugar real, un lugar que uno puede acceder hoy en día por medio de la tecnología, me parece algo impresionante, Raf. En general, porque me gustaría que las personas tomaran parte en este proyecto. Y hay personas me preguntan a diario, docenas de personas, cuál es la mejor traducción y yo los guío generalmente a las traducciones impresas. Ahora sé que hay una fuente online que va más allá del texto, que va con la explicación oral, que va con la explicación histórica. Me parece que hay tantas personas que, digamos, podrían beneficiar de eso, que me gustaría saber, ¿hay algún lugar donde las personas puedan también contribuir para poder concluir este proyecto? Porque vimos que aún faltan partes. Yo creo que las personas quisieran ayudar a completar este proyecto que tanto le puede ayudar a las personas. Sí, muestro cómo, vuelvo a mostrar cómo se puede hacer. Si vamos a la página... Además, yo pienso dejar el link. Primero es fácil, si hacen en cualquier buscador, si van a poner la palabra Tanaj, ¿está bien? Solo poner la palabra Tanaj. Entonces, si van a poner la palabra Tanaj en los buscadores, generalmente, ¿sí? Lo van a encontrar. ¿Ven? Tanaj a tu alcance es nuestro proyecto, o tanaj.org. Inmediatamente lo encuentran. Tanaj.org es nuestro proyecto. Acá uno cuando entra dentro del proyecto también, uno puede acá, me figura ya acá la palabra donar, o si no más abajo, me dice también acá cómo se puede contribuir, si hay gente que quiere donar un capítulo, si quiere donar una para allá, si quieren donar otra cosa más también. Y entonces cuando uno entra acá, entra a donar ahora y va a la página de donación, que es una página oficial de donaciones que se llama JGive. Entonces acá uno también puede dar el monto que quiere, o donar, o dedicar, para que
Acá también hay una película que hicimos en la cual explico la idea del proyecto. ¿Está bien? Y bueno, esa es la idea, que entre todos lo vamos haciendo. Hay gente que dona mucho, hay gente que dona lo que puede, pero bueno, lo importante es que cada uno que le importa el proyecto y que le parece importante, que pongan el granito de arena. Yo tuve que recorrer demasiadas personas y demasiadas respuestas negativas durante muchos años hasta que se pudo hacer la primera parte del proyecto, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos sacar adelante. Wow, Porque a veces, bueno, cuando la gente escucha la idea, a veces no creen que un proyecto, a veces son proyectos grandes, entonces la gente no cree que algo así se puede llegar a hacer finalmente. Que ahora que uno lo ve en marcha, ya la perspectiva es distinta. Yo quisiera invitar a todas las personas que están viendo esto, por favor visiten ese sitio, visiten este Tanaj, me parece que es una contribución enorme para todas las personas que hablan español. Espero que mi sonido todavía se escucha. Y después, Jacob, lo último que te muestro es que tú preguntaste varias veces las traducciones. Entonces, para que el que quiere saber de dónde vienen las cosas, hay dos cosas más que me gustaría mostrarles que no les mostré. El que quiere escuchar resumen del capítulo puede tocar acá donde dice resumen y lo puede escuchar. Sigue tocando. Bereshit, capítulo 1. Nuestro capítulo está ordenado en forma de 2 secciones paralelas. Entonces, bueno, uno puede escuchar el resumen, puede leerlo en hebreo, aquel que sabe hebreo y quiere compararlo, por ejemplo, el versículo 1 está acá en español, quiero leerlo en hebreo, toco acá la letra Ain de Ibrit, si esto es español, esta es la letra Ain en hebreo, entonces puedo verlo en hebreo, así que el que sabe hebreo no tiene que irse a otro sitio si quiere compararlo. Después acá hay como un índice de temas por libro, y cuando es los mismos temas, los tengo en el mismo color. Por ejemplo, del capítulo 1 al 11 son los comienzos, y tengo los mismos colores. Después tengo las historias de Abraham, desde el capítulo que tengo acá, ¿está bien? Hasta aquí. Después las historias de Isaac, las historias de Jacob, las historias de los hijos de Yosef y sus hermanos, y por supuesto de cada uno de estos puedo llegar al capítulo que me habla del tema. Bien, entonces eso es algo que me puede ayudar a ubicar cómo está dividido un libro. Eso lo tenemos hecho de todo el Tanaj, no solo acá del Génesis, van a ir a cualquier otro libro, el Tanaj lo pueden hacer. Después acá puedo abrir para el que le interesa por Parashat HaShavua, entonces puedo tocar Parashat Shavua, toco acá el libro de Éxodo, y acá puedo ir a la parashá que quiere. Y cuando elijo una parashá, aquí al costado me trae todos los comentarios o cosas sobre una misma parashá. Uno quiere tener un comentario o algo, entonces puede tener acá mucho material que lo puede ayudar cuando uno quiere hablar de un mismo, de un tema, el que quiere elegir algo. Tocando acá estas 3 líneas, puedo ir acá, por ejemplo, si una persona, bueno, quiere dedicar capítulo para allá es la donación. Acá quienes hacemos el proyecto y sobre el proyecto, y acá también lo que podemos ver es el Facebook o el YouTube de nuestro canal, que a veces ponemos algunas películas que hacemos, pero versiones del Tanaj. Entonces, si toco versiones del Tanaj, acá me muestran cada libro, quién fue quien lo tradujo. O sea, puedo tener, y si hay gente que quiere tener, como se dice, una copia impresa, pueden también tener acá una copia impresa y ven dónde los pueden comprar los que se venden. Sí, también. Que bueno, no es nuestra cuestión porque nosotros no somos editores del Tanaj, solo nosotros tenemos los materiales acá. Y bueno, eso es lo que por ahora queríamos mostrarles. Hay otra cosa más, que gente que es más para adolescentes, que se llama Ainu Keholmim, que son como unos juegos, que eso también, a aquel que le interesa, hay que inscribirse, pero es gratis. Ainu Keholmim es lo que dice aquí abajo, y que en Ainu Keholmim uno puede estudiar de una manera un poco más entretenida y más para jóvenes, que también es otro proyecto más que hemos realizado también del tema de Tanaj. Wow, Rav, impresionante. Hay algo que para ir cerrando este live que está impresionante,
Mencionaste que la Torá tiene 70 caras. Yo aprendí de mis rabinos que no solamente eso, sino que en cuanto a la traducción, la única forma de entender la Torá es por medio de 70 traducciones. Así dicen nuestros jajamim. ¿Qué significa? Que hay 70 naciones y que la única forma es que si se tienen todas las lenguas del mundo, es que se llega a entender el mensaje de la Torá, siendo que la Torá se fraccionó, digamos, en las naciones a la vista del pueblo de Israel. Las 70 naciones son los hijos de Noé. Quiero conectar todo porque todo el punto de esta página de filosofía judía es para Bnei Noach, lo que en español tradujeron noágidas, traducciones, tradujeron como noágidas. Y Raf, me gustaría, para concluir, ¿tienes algún mensaje para personas que siguen las leyes de Noach, que en verdad quieren de esta fuente, tienen sed y quieren seguir, y hay mucha adversidad en el sentido de todo lo que es con estos temas, material de estudio, ser autodidacta, no ser, ¿hay algún mensaje con el que quisiera cerrar para ellos? Abraham dice, sí, que Dios lo elige a Abraham para ser, por un lado, Ab Amon Goyim, el padre de muchas naciones, y por otro lado, también Abraham le fue dicho, dice que Adati, Betashem Sabe, el Ranab, el Beitó, que en Aharab, Lishmor Derech Hashem, que es cuidar el camino de Dios, que es hacer Tzedakah o Mishpat, que es hacer justicia y equidad. Uno de los principales valores del Tanaj, de la Biblia hebrea, es enseñarnos a hacer justicia, hacer equidad, buscar la justicia, buscar la ética, y eso es un valor, por supuesto, que es compartido con los noajidas, que todos los mensajes que el Tanaj me trae, que trae miles de mensajes de ética, mensajes de rectitud, mensajes de entrega por un ideal, son todas cosas que todo el mundo las puede aprender, y pueden aprender el mensaje del Tanaj y transmitirlos a toda la humanidad. Y eso, bueno, me parece que a través de la página tratamos de brindar eso y tratamos de poner también nuestro enfoque en el mensaje que podemos sacar de los textos, más allá de tal vez de qué ley judía, de cómo cumplir algo podemos aprender, que de eso hay libros de lo que se llama de la halajá. O sea, este proyecto tiene como principal entender las fuentes y entender el mensaje directo. Después están los sabios del Talmud que interpretaron ciertas cosas como se cumplen, pero eso ya hay que ir a otro lugar para estudiar. O sea, si quiero aprender cómo cumplir de acuerdo a la fiesta de Pascua, Pesaj, de acuerdo al judaísmo, pues en un sitio de Tanaj van a estar las bases de por qué cumplimos Pesaj. Pero cómo se cumple Pesaj, Pascua, con todos los detalles, no están en el Tanaj, están en los libros ya de la tradición oral judía. Entonces, que eso es lo que los noajías no entran, cómo se cumplen, sacando las 7 mitzvot, los 7 preceptos que fueron entregadas para toda la humanidad, pero en el resto de las cosas, bueno, no entran, pero sí quieren entrar en el mensaje. Y a mí me parece que esto también tanto a judíos como a aquellos que no lo son, para ver qué mensajes la Biblia nos trae. Wow, Raf, en verdad, gracias por este live, me pareció bastante bueno. Nuevamente quiero invitar a todas las personas que quieren tener una buena fuente por fin, en vez de estar poniendo Reina Valera, ahí tienen una fuente en su bolsillo, lo tienen literalmente en el teléfono. No desperdicien esta oportunidad. Yo creo que si las personas quieren que este proyecto se concluya y tener todas las fuentes, tomen parte en esto, los invito. Y Raf, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te envío un fuerte saludo y shalom. Shalom. Un saludo a todos desde Jerusalén. Un gran saludo para todos.